Muchas gracias, buenos días, tengan todos ustedes. Es un verdadero placer y una distinción formar parte de este elenco formidable que ha congregado la Ciudad de las Ideas aquí en Puebla durante estos últimos 2 días. Voy a tratar en los próximos minutos, primero empezaría por decirles que así como no hay que creerse todo lo que uno piensa, tampoco se crean todo lo que acaba de decir Andrés Roemer de mí. Vamos a ver si podemos en los próximos 21 minutos articular algunas reflexiones que puedan ser interesantes y pertinentes entre la salud mental, que es mi campo de formación profesional como psiquiatra, y la salud social, que es de interés general y al cual he podido asomarme a lo largo de mi vida profesional, de mi vida pública, desde diversas instituciones y desde diversos ángulos. Empezaría por decirles que yo creo que vivimos, no tanto como se ha dicho, una época de cambios. Yo creo que lo que estamos viviendo es un verdadero cambio de época, que no es lo mismo, y que todavía no sabemos cómo se va a referir la historia a esta etapa, como quienes vivían en el Renacimiento, pues no decían vivimos en el Renacimiento, ¿no? Algún nombre tendrá este cambio de época, caracterizado fundamentalmente por el avance vertiginoso en la ciencia y en la tecnología, no solo en la tecnología de la información y de la comunicación, sino en la biogenética, en la nanotecnología y muchas otras disciplinas. Pero algo que me parece que forma parte de este cambio de época es que el ser humano sigue confrontando sus problemas ancestrales. El ser humano tiene hoy más información, todos tenemos más información, pero no estoy seguro que tengamos más sabiduría. Y no es lo mismo. Y nuestros problemas ancestrales, de los que se han ocupado los filósofos y los psicólogos y muchos de los intelectuales que han estado aquí, que estarán hoy con ustedes, de alguna manera tocan siempre este tema, el tema de nuestra conciencia, que nos permite por un lado escoger, equivocarnos, ser libres en consecuencia, pero también el problema de nuestra soledad que seguimos teniendo como compañera en diversos momentos de nuestra vida. Y así surgen dos problemas fundamentales que todos hemos experimentado alguna vez en la vida y que son los grandes problemas de la salud mental en estos tiempos: la angustia y la depresión. Todos la hemos experimentado, alguna de las dos o las dos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, estas experiencias, que no son placenteras desde luego, pueden llegar a convertirse en verdaderas enfermedades. ¿De qué depende? Depende de la frecuencia con la que las experimentemos, depende de la intensidad con la que la vivamos, y cuando esto ocurre, lo que la ciencia ha permitido entender es que hay una serie de cambios químicos en el cerebro. Se nos desequilibran unas sustancias que se llaman neurotransmisores y que son las que conectan a una célula nerviosa con otra, y son miles de millones de células todo el tiempo interconectadas. El gran reto de la ciencia, con todo respeto a las demás áreas, es el de la investigación de nuestra mente. Ese es el gran reto, es el más complejo y es el más fascinante, y sobre él ha habido avances formidables, de manera que cuando la angustia deja de ser una sensación pasajera y se convierte en una experiencia sostenida a lo largo del tiempo, y lo mismo ocurre con la depresión, cuando deja de ser tristeza que todos experimentamos y que puede tener, al igual que esta angustia pasajera, esta angustia vital, puede tener elementos muy positivos en algunos momentos de nuestra vida, cuando eso se lleva a un extremo. Todos los extremos siempre son negativos, en mi opinión. Cuando eso se lleva a un extremo, entonces aparece la angustia y la depresión como enfermedades y van más allá
de la voluntad y van más allá del esfuerzo individual o colectivo que se pueda hacer. Se necesita tratamiento. Y la ciencia está diseñando hoy en día medicamentos formidables con un alto grado de especificidad que precisamente van restaurando ese equilibrio químico en nuestro cerebro y que nos permiten regresar a un estado de mayor normalidad. Pero claro, no podemos dividir a la persona humana, no podemos dividirnos a nosotros entre lo estrictamente psicológico y lo biológico y lo social. Finalmente el ser humano todos nosotros somos una entidad biopsicosocial. Lo biológico cuenta, lo genético cuenta, lo psicológico cuenta y lo social también cuenta y cuenta mucho. Yo siempre he pensado que el mejor tranquilizante que puede haber para alguien en cualquier momento de su vida es la solidaridad, las expresiones de apoyo y solidaridad. Por eso cuando nos sentimos mal, acudimos a un amigo, a un ministro religioso, a un psicoterapeuta, a un médico, a alguien con el que podamos establecer una relación de empatía, a alguien con quien podamos compartir esas sensaciones que son tan íntimas, pero que a la vez tienen un impacto muy trascendente en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno social en términos generales. Y precisamente aquí es donde se da una interfaz entre la salud mental y la salud social, porque fíjense ustedes que paradójicamente la sociedad tiene diseñados instrumentos para proteger y preservar nuestra salud mental, empezando por la familia, como una institución vista desde la perspectiva del Estado, las instituciones en donde sabemos que si nos enfermamos nos van a atender, en donde sabemos que nuestros hijos se pueden educar, en donde sabemos que si tenemos algo que ofrecer podemos obtener un empleo y podemos tener una vida productiva y remunerada. El Estado, pues, desde la familia hasta la concepción general del Estado, puede jugar un papel protector, nos ayuda, nos sentimos de alguna manera cobijados y tenemos mayor certidumbre para nuestro futuro. Y esto mitiga la angustia, nos ayuda a salir de los momentos tristes y nos permite ir transitando por la vida con buena salud mental cuando tenemos ese entorno social que nos es amistoso y que nos es solidario. Pero ¿qué pasa cuando estas herramientas de la sociedad fallan? ¿Qué pasa cuando empezamos por constatar, a veces en nuestro propio caso, que la familia no tiene ya ese papel protector que pensábamos que tenía? Que si nos enfermamos no tenemos certidumbre a dónde ir, que no estamos seguros que nuestros hijos vayan a poder tener la educación que quisiéramos, que no sabemos qué va a pasar en nuestra vejez y obviamente tenemos además conciencia clara de nuestra finitud. Todos estos factores entonces se vuelven adversos, hay un cambio de lo protector a lo hostil, agresivo, que por supuesto hace que sean más comunes estas expresiones, junto con otras como las que me he referido de la angustia y la depresión. Pero además puede ocurrir, como nos está ocurriendo en México y en otros países del mundo, que las cosas en el entorno social se agravan, que la inseguridad, que es lo más opuesto que puede haber a la solidaridad, empiece a apoderarse de nuestras vidas, que la incertidumbre es cada vez más profunda, que nos despertamos todos los días con incertidumbre y nos vamos a dormir, si es que podemos dormir, con esa incertidumbre. ¿Qué pasa entonces cuando ese entorno adquiere esta complicación? Pues aparecen patologías sociales. Y por eso hoy escuchamos términos que antes nunca se habían escuchado. Hoy se habla de epidemiología de la violencia, por ejemplo. Hoy se habla de una pandemia financiera. Hoy se habla de crisis globales de pánico, que explican por qué los economistas no han podido acabar de entender muy bien lo que está pasando en el entorno financiero internacional. Siempre
Le he dicho a mis amigos economistas que unos cursos de psicología les vendrían muy bien, para que se salieran de sus cifras y de sus figuras y de sus tendencias macroeconómicas y se ocuparan un poco más de ver qué es lo que nos está pasando a nosotros, a los comunes y corrientes que somos los que pagamos las consecuencias. Y eso es un poco lo que está pasando entonces en nuestro país. Pero además el asunto se sigue complicando. Vemos que la acumulación se convierte casi en una constante. La gente acumula poder, la gente acumula dinero, y esto también es fuente de irritación, y es fuente de molestia, y es fuente de angustia. Necesitamos encontrar mecanismos en la sociedad que nos permitan tener condiciones que nos den a todos un poco más de seguridad y de tranquilidad. ¿Se puede cambiar eso? Yo creo que sí. Platicando con muchos estudiantes, a veces encuentro en muchos de ellos una falta de entusiasmo por su futuro, un cierto hastío. Me hablan de su aburrimiento, que me parece que es también otra enfermedad de nuestro siglo. A pesar de que tenemos tantas y tantas opciones, mucha gente está aburrida, que no es lo mismo que el ocio. El ocio tiene un sentido. El ocio nos permite dedicarle tiempo de nuestras vidas a cosas que de otra manera difícilmente se las podríamos dedicar. El aburrimiento es un estado que me parece que es muy sintomático. Y claro, cuando esto ocurre y cuando esto te das cuenta que no es un caso aislado, que es algo generalizado, tienes que llegar a la conclusión y decir algo está mal, algo estamos haciendo mal. Hemos favorecido el principio del lucro mayor, hemos de alguna manera hecho que la sociedad se oriente hacia los satisfactores estrictamente materiales, utilitarios. Y claro, cuando esos factores no llegan, aparece la frustración, aparece la irritación y se hace más proclive a la aparición de la angustia, de la depresión, y con ello vienen el alcoholismo y vienen la drogadicción y muchos otros fenómenos sociales. Todo guarda una cadena. Quizá el único punto que me gustaría dejar asentado esta mañana, no necesariamente para que me lo crean, pero para que lo reflexionen, es que todo está encadenado. Quien tiene solo una visión parcial no logra entender cabalmente el fenómeno, y no es tan complicado entenderlo. Tenemos que empezar por voltear hacia adentro, hacia nosotros mismos. Ese es el gran punto. Saber que tenemos, porque somos conscientes y somos libres, tenemos la capacidad de transformarnos, tenemos la capacidad de cambiar, tenemos la capacidad de redescubrirnos periódicamente. Esto es lo que pasa cuando las sociedades libres y democráticas han alcanzado altos niveles de desarrollo. Son sus mujeres y sus hombres las que hacen esos cambios y empiezan por hacerlo de una manera individual, empiezan por hacerlo algo propio que después puede irse generalizando y puede irse convirtiendo en una verdadera forma colectiva de ser, de vivir y de entender el mundo, para que podamos encontrar esa certidumbre que a veces se pierde, esa seguridad que todos, sin excepción, todos necesitamos. Por eso yo creo que los tiempos que vivimos son, en efecto, tiempos para oportunidades, que tenemos que empezar por tratar de dárnoslas nosotros mismos y de exigir que se nos den por igual a todos. Lo que sí podemos exigir es que las oportunidades sean las mismas. Después, lo que hace cada quien con esas oportunidades es su responsabilidad. Pero mientras no tengamos un esquema en donde esas oportunidades sean parejas, mucho me temo que vamos a seguir lidiando con estos problemas que son patología social y que tienen una traducción en nuestra propia salud mental. Creo que debemos esforzarnos, ahora más que nunca, a preservar también lo mucho que hemos logrado conquistar en buena parte del mundo. Nuestras libertades, la posibilidad de discrepar, un ambiente de tolerancia en donde el ser diferente no necesariamente se criminalice, que no se criminalice la protesta es una forma legítima
de expresar nuestra angustia individual y colectiva, que no se criminalice el esparcimiento de los jóvenes, tienen derecho a divertirse y esparcirse, que no se criminalice la gran diversidad que tenemos en países como el nuestro, a diferencia de otros en donde viven un fundamentalismo absoluto. Tenemos un país multiétnico, tenemos un país multicultural. Puebla es un estado que representa claramente eso. Tenemos que preservar esa posibilidad de la diversidad étnica, de la diversidad ideológica, de la diversidad sexual, de la diversidad religiosa, porque eso es parte de lo que nos va a dar esa posibilidad de estar permanentemente nosotros redescubriéndonos y estar tratando de reencontrarnos para lograr ese equilibrio que se pierde transitoria o permanentemente cuando hay angustia, cuando hay depresión y cuando vemos que además los instrumentos de protección social no están funcionando, cuando vemos que la justicia no es igual para todos, cuando vemos estas enormes diferencias que todos los días la mayoría padecemos. Creo pues que el tema es complejo, pero vale la pena analizarlo desde la perspectiva individual y no solamente desde la perspectiva externa, del entorno social. Hay una relación, estamos íntimamente relacionados, somos individuos, pero al mismo tiempo somos por naturaleza y por definición entes sociales, necesitamos vivir en sociedad y vivir lo más armónicamente posible. Desde luego vamos a estar sujetos siempre a los riesgos que implica, por un lado, nuestra propia genética, nuestra propia herencia, nuestra propia biología, y por otro lado, ese entorno social menos predecible ahora que el que tuvieron generaciones anteriores. Por eso pienso que frente a la ciencia y la tecnología, que son nuestras aliadas y que son las que nos van a permitir avances formidables como los que ya estamos viendo, no podemos dejar a un lado los aspectos que tienen que ver con valores, con principios. No podemos hacer a un lado a las humanidades, no podemos hacer a un lado a la cultura. Por eso la Ciudad de las Ideas congrega, creo yo, que en un buen equilibrio la ciencia, las humanidades, las artes. Hace poco un personaje muy interesante que fue presidente de la República Checa, Václav Havel, decía: hay que hacerle más caso a los poetas y menos, mucho menos caso a los agentes de bolsa. Creo que tenía toda la razón. Creo que en esta sociedad del conocimiento, en este mundo en el que estamos inmersos, lo que necesitamos es buscar internamente ese equilibrio entre nosotros, entre nuestras demandas cotidianas, las presiones de trabajo, lo que todos vivimos de alguna manera u otra, y esos otros espacios de nuestra vida que tienen que ver con la cultura. La cultura es formidable, la cultura es incluyente, la cultura nos democratiza, la cultura convoca, la cultura tendría que ser uno de los grandes ejes del desarrollo para un país como el nuestro, y no lo está haciendo, pero podemos intentarlo, que lo sea en nuestras vidas, que lo sea en nuestros entornos más cercanos, y eso, créanme, ahí sí les diría, hagan el esfuerzo y créanme que puede hacer un cambio. Podemos cambiar y hay que empezar por cambiar nosotros mismos para lograr tener una salud mental que pueda proyectarse y generalizarse y alcanzar pronto la salud social que todos anhelamos. Muchas gracias.